Perú rompe récord de candidatos presidenciales. Un total de 34 partidos políticos inscribieron a última hora del martes a sus aspirantes para las elecciones presidenciales de abril de 2026. La cifra más alta en la historia del país. El récord se produce en medio de una profunda crisis institucional que ha llevado a Perú a tener 7 jefes de Estado en la última década. El Jurado Nacional de Elecciones revisará las candidaturas y publicará la lista definitiva el próximo mes de marzo. Entre los postulantes se figuran el empresario Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, que busca por cuarta vez la presidencia, y Enrique Valderrama, del partido aprista peruano. Las encuestas no muestran un favorito claro, y de no superarse el 50% de votos, habrá segunda vuelta en junio. Las elecciones se celebrarán el 12 de abril junto con los comicios legislativos. En el informativo de NTN 24 nos acompaña desde Perú Enrique Valderrama, candidato presidencial del partido aprista peruano. Bienvenido, una muy buena tarde. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí como siempre. Un saludo, Carlos y Elena, también a sus órdenes. Señor Valderrama, su lectura, su apreciación, su análisis de lo que ha pasado hasta ahora en esta carrera presidencial. 30 candidatos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay variedad para realmente ofrecerle propuestas distintas a los peruanos? ¿O es un tema que podría contribuir a esa crisis que ha vivido el país con 7 presidentes en los últimos años? Bueno, yo creo definitivamente que hay una ausencia de liderazgo en el país, particularmente de aquellas bancadas que están en el Parlamento o que han gobernado en los últimos años. Y por eso consideramos que, además de deficiencias en la ley electoral, se ha permitido que existan 40 registros, de los cuales finalmente han logrado su inscripción para candidaturas presidenciales, me parece que 34 o 33. Definitivamente es una ausencia de liderazgo en el país, y por eso creemos que un proyecto histórico, importante, con 2 gobiernos a cuestas y con 100 años de historia como el APRA, tiene una opción fundamental en esta elección: demostrar el camino que el país debe seguir en los próximos años. En vía de esta misma pregunta que le hacía mi compañero Carlos, quisiera preguntarle si tener estos 34 partidos políticos para estas próximas elecciones fortalece de la democracia, o por el contrario, ¿usted cree que aumenta el riesgo de ingobernabilidad? No, yo creo que la ley electoral, en el extremo del ingreso de los grupos políticos al Parlamento de la República, va a permitir que únicamente ingresen 6 o 7 grupos al Parlamento, con lo cual definitivamente hay que entrar a hacer reformas importantes, pero no propiciará una dispersión muy grande ya en la conformación del Parlamento. Pues los requisitos son tener electos 3 senadores y 7 diputados, lo cual va a reducir las posibilidades de muchos partidos. Señor Valderrama, en 3 ejes fundamentales, o dígame 3 ejes fundamentales de su propuesta de país para los peruanos. Creo fundamental señalar que la candidatura que represento, la candidatura del APRA, el partido de la Torre, plantea lo que hemos denominado la agenda social, que básicamente se puede resumir en 5 cosas muy rápidas. Un shock de seguridad ciudadana que hemos presentado en conferencia de prensa ya hace 2 días. Evidentemente, generación de empleo en más de 3,5 millones de puestos de trabajo. Profundización de los derechos sociales, de salud, de educación y vivienda también. Una lucha férrea contra la corrupción y, lógicamente, también una reforma del Estado, de la cual actualmente los políticos no hablan mucho. Creo que lo principal y lo fundamental, que además tiene un enfoque internacional, y lo digo aquí en un medio que evidentemente está en muchos países, es sin duda el shock de seguridad, que lógicamente va a imponernos también la coordinación más estrecha con las diferentes policías del continente para tratar este flagelo de la criminalidad transnacional, ¿no? Yo le quisiera preguntar cómo usted garantizaría la estabilidad política y la capacidad para gobernar. Bueno, tendiendo puentes. El APRA históricamente es un partido que, cuando ha estado en el Congreso, ha generado consensos. Recuerden ustedes que la última presidencia del APRA, del 2006 al 2011, naturalmente nosotros no fuimos la primera fuerza política del Congreso, sino más bien la segunda. Y con 36 parlamentarios pudimos formar una mayoría mucho más amplia en el Congreso, que permitió que el país pueda crecer al 9% en algunos momentos. Hoy día ese oficio político no existe actualmente en este Parlamento, que considero que ha gobernado únicamente para sus intereses. Incluso ha sido flexible con algunas economías ilegales o facilitar además esquemas de crimen.
Creo que un partido histórico, responsable, serio, con cuadros formados como el APRA, va a entrar al Congreso y va a generar consensos y diálogo suficiente para que puedan respaldar las medidas que estamos proponiendo, como este shock de seguridad ciudadana que tiene que aplicarse desde el día 1, cuando el APRA, esperemos, con los votos del pueblo, ingresa al poder el 28 de julio. Queremos agradecer a Enrique Valderrama, candidato presidencial del Partido Aprista Peruano, por compartir estos minutos con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Muchas gracias, muy amable.